LibreOffice es un paquete de ofimática alterno o alternativo a Microsoft Office. La ventaja de LibreOffice es que es software libre, por lo tanto no tenemos necesidad de pagar por una licencia de uso. En este video vamos a ver cómo se hace el proceso de combinación de correspondencia, que es tal vez una de las funcionalidades más interesantes de cualquier paquete de ofimática. Para ello, entonces, vamos a tomar como ejemplo la creación de certificados. Lo primero que tenemos que hacer en la creación de los certificados es crear una hoja de cálculo. En este caso vamos a utilizar LibreOffice Calc. En esta hoja de cálculo vamos a colocar todos los datos que queremos que vayan cambiando en nuestro documento maestro. Por ejemplo, si estamos hablando de certificados, pues vamos a requerir los nombres y apellidos y tal vez el documento de identidad. Pueden ser muchos otros datos, por ejemplo el tiempo de asistencia a un taller, el número de horas de asistencia, podrían ser parte de los datos que queremos que vayan cambiando. Para este ejemplo vamos a trabajar solamente con nombre y apellido y documento de identidad. Vamos a colocar algunos ejemplos, vamos a trabajar con 3 ejemplos nomás. Y nos vamos a inventar también unos números de identificación. Listo. Con esto ya tenemos la primera parte para la combinación de correspondencia, que es tener unos datos que van a ir cambiando en nuestro documento maestro. Una vez tenemos este archivo, procedemos a elaborar el documento maestro. Ese documento maestro se utiliza o se crea en el programa LibreOffice Writer, que viene a ser el equivalente a Microsoft Word. Vamos primero a cambiar el formato de página. Vamos a colocar que el tamaño va a ser un tamaño carta, va a ser en orientación de la hoja horizontal. Y para efectos de este ejemplo, vamos a colocar una imagen de fondo que, digamos, del formato de lo que va a ser nuestro certificado. Podría ser una imagen diferente, claro está, como también puede ser un diseño que realice dentro del mismo programa de Writer. En este caso, para que la imagen me quede de fondo, voy a darle doble clic, voy a colocarle en la pestaña ajustar, decirle que es continuo, que va a quedar en el fondo de la página, para que de esta manera pueda pueda escribir. Vamos a colocar nombres y apellidos. Esto simplemente va a ser indicativo, es para saber, para poder dar formato, documento de identidad. Y vamos a colocar una fecha, pero antes de continuar, entonces le vamos a dar formato a esto. Quiero que los nombres pues sean bastante grandes. Vamos a colocarlo de este tamaño y vamos a ubicarlos. Entonces vamos a aplicar formato no solamente de tamaño de letras, sino también formato de párrafo. Listo. Y vamos a colocar acá abajo una fecha. Perfecto. Como esto me está quedando muy grande para el diseño que tiene la imagen que he utilizado, entonces vamos a reducirle el tamaño, vamos a hacerlo un poco más y manualmente vamos a centrarlo en el espacio que el certificado tiene destinado para la fecha. Igualmente, yo puedo insertar otra imagen que me actúe como firma. Esta es una firma cualquiera que he descargado de internet. También le voy a decir continuo, pero no le digo en el fondo para que me quede sobre la otra imagen que estoy utilizando para el certificado.
Y perfecto, digamos que este es un diseño sencillo. Ahora sí viene un poco la magia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos datos que hemos creado en la hoja de cálculo se inserten en este documento? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar estos nombres, estos caracteres que he colocado en el documento, reemplazarlos por campos. Para ello, entonces vamos al menú Insertar, opción Campos, más campos. O podemos darle Control F2. Y en la pestaña de bases de datos vamos a agregar una nueva base de datos. En este caso, mi hoja de cálculo creada en LibreOffice Calc nos va a actuar como base de datos, es decir, como lugar donde se encuentran los datos que yo quiero que empiecen a ser reemplazados en mi documento. Ya teniendo seleccionado las palabras que queremos convertir en variables, entonces escogemos mi base de datos, que en este caso corresponde al archivo creado en LibreOffice Calc denominado datos. En ese archivo hay una hoja y en esa hoja tengo dos columnas. La primera, nombre y apellidos, y la segunda, documento de identidad. Entonces, después de que en el documento he seleccionado las palabras que quiero que se me conviertan en variable, doy doble clic sobre el nombre de la columna. Listo, ahí ya tenemos nuestra primera variable creada. Y lo mismo hacemos con documento de identidad. Una vez hemos hecho esto, podemos cerrar esta ventana y aquí ya nos quedan entonces las variables en nuestro documento maestro. ¿A qué me refiero con variables? A que estos son los campos que van a ir cambiando con los datos que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Vamos a guardar, voy a colocarle certificado a este documento que he creado en LibreOffice Writer. Y posteriormente, una vez ya tenemos enlazado nuestro documento con nuestra hoja de cálculo donde están los datos que deben ir cambiando en cada certificado, vamos al menú Herramientas, Asistente para combinación de correspondencia. Realmente aquí no hay que dar mayores opciones, simplemente le damos Siguiente, pasamos a la segunda opción. ¿Qué tipo de documento quieres crear? En nuestro caso vamos a decir qué carta, aunque realmente son certificados. Siguiente, siguiente y finalizar. Con esto ya hemos creado nuestro documento con los datos personalizados. Aquí aparece una barra adicional que antes no aparecía. Esta barra es con la cual yo puedo mirar el documento generado. Si yo me muevo con estas flechas adelante y atrás, puedo darme cuenta que los datos del certificado empiezan a cambiar. Aquí aparece el segundo nombre que yo introduje, el tercer nombre, y acá me puedo devolver hasta el primer nombre. ¿Qué podemos hacer a continuación? Grabar este documento. Entonces yo puedo, con este icono que aparece aquí, dice guardar documentos combinados. Si yo le doy clic allí y dejo la opción guardar como documento único y luego en el botón guardar documentos, entonces yo puedo colocar aquí un nombre, por ejemplo, certificados en un solo archivo. Y todos los certificados, en este caso serían 3, porque tengo 3 registros en mi archivo, en mi hoja de cálculo. Entonces me va a crear un documento con 3 hojas, cada una con los datos que ha traído de la hoja de cálculo. Aquí tenemos el primer certificado, tenemos el segundo certificado y tenemos el tercer certificado en un solo archivo. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardarlo no como un documento único, sino como documentos por aparte. O sea, yo puedo tener para cada certificado tener un archivo individual. Entonces, ¿eso cómo lo logro? Dando clic en la opción Separar en documentos individuales. Le digo Guardar documento, le doy un nombre, entonces vamos a colocar certificados individual. Listo. Y miren cómo me crean 3 archivos diferentes, ¿sí? Aquí tenemos el primer certificado, en un archivo diferente tenemos el segundo y en un archivo diferente tenemos el tercero. Ya con los certificados creados, pues ya podemos imprimirlos o también podríamos convertirlo en PDF. Una de las cosas interesantes que tiene LibreOffice en todos sus programas, sea Writer, Impress, Calc, es que la opción de grabar a PDF es una opción que viene incorporada dentro del mismo programa. No hay necesidad de instalar complementos adicionales. Entonces yo puedo convertir estos certificados y tener la versión en
versión editable o en versión PDF. Listo. Con esto entonces quise mostrar cómo se crean certificados a partir de la opción de combinación de correspondencia de LibreOffice. De igual manera podríamos crear cartas o cualquier otro documento donde tengamos datos dentro del documento que necesitamos que vayan cambiando de acuerdo a un registro que tengamos en una hoja de cálculo.